Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 19. El santuario celestial. Si has leído hasta este punto, entonces te encontrarás en la más profunda médula del marco adventista en cuanto al plan de salvación. Trabajar con estos elementos requiere esfuerzo para unirlos a todos, pero mi oración es que puedas discernir la verdad en este proceso. En el centro de la doctrina adventista de la expiación estaba la creencia de un santuario literal en el cielo. Leemos en Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jaime Huey, uno de los fundadores del movimiento adventista, expone el argumento a favor de un santuario celestial de la siguiente manera. Esto leemos de su libro La Parábola, página 16. Nuestra posición es que ha sucedido un cambio en la posición y obra de nuestro sumo sacerdote literal en el santuario literal en el cielo, que debe compararse con la venida del novio en la boda. Esta visión es una salvaguarda perfecta contra el espiritualismo. Y que, por cierto, el espiritualismo es un método de estudio de la Biblia. No solo creemos en un Jesús literal, que es ministro del santuario, sino que también creemos que el santuario es literal. Y aún más, cuando Juan dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros, es decir, en el lugar santo, no sabemos cómo hacer espiritual al candelero y al Hijo del Hombre literal. Por lo tanto, creemos que ambos son literales y que Juan vio a Jesús siendo ministro en el lugar santo. Juan también tuvo una vista de otra parte del santuario que se aplica al tiempo de la trompeta del 7º ángel. Luego se abrió el Santísimo, que contenía el arca de los 10 mandamientos, para que nuestro gran sumo sacerdote entrara a hacer expiación por la limpieza del santuario. Si nos tomamos la libertad de decir que no hay un arca literal en el cielo que contiene los 10 mandamientos, podríamos ir un paso más allá y negar la ciudad literal y el Hijo de Dios literal. Ciertamente los adventistas no deberían elegir el punto de vista espiritual en lugar del que hemos presentado. No vemos ningún término medio que se pueda tomar. Esta era una idea novedosa dentro del pensamiento cristiano. Al comentar sobre Hebreos 8 y el santuario, Adam Clarke expresa la opinión común. Comentando Hebreos 8:2, dice así: el tabernáculo era el lugar entre los judíos donde a través del símbolo de su presencia habitaba Dios. Esto lo podría tipificar el cielo donde habita Dios en su gloria esencial. Y se manifiesta a los ángeles y a los santos glorificados. Por eso al cielo se le llama aquí el verdadero tabernáculo, para distinguirlo del tipo. Pero, ¿qué en cuanto al montaje de este tabernáculo? ¿Qué fue lo que el Señor levantó en el cielo? Adam Clarke continúa: el tabernáculo judío fue una obra del hombre, aunque hecho por dirección de Dios. Los cielos, el verdadero tabernáculo, obra únicamente de Dios e infinitamente más glorioso que el de los judíos. El tabernáculo también era un tipo de la naturaleza humana de Cristo. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y tabernaculó entre nosotros.
porque así como la presencia divina habitaba en el tabernáculo, así la plenitud de la deidad corporalmente habitaba en Cristo Jesús, hombre. Y este cuerpo humano fue obra peculiar de Dios, ya que no surgió mediante la generación natural. Adam Clarke indica que el tabernáculo erigido por Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 2, es el cielo, y tal vez en un esfuerzo por presentar algo más específico, sugiere la naturaleza humana de Cristo como un templo corporal. Que los adventistas presenten la idea de un edificio específico dentro del cielo en el que Dios y su Hijo operan choca con la teología cristiana estándar. Esto se debe en gran medida a los credos de estos y lo que dicen acerca de Dios mismo. Por ejemplo, el primer artículo de la fe anglicana dice lo siguiente: solo hay un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, sin partes ni pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, el hacedor y conservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en la unidad de esta deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La creencia de un Dios tres en uno, que no tiene cuerpo, hace que cualquier concepción literal de un edificio real en el cielo, en el que Dios se mueve y actúa, carezca de sentido. Escucha la expresión de Carol, quien fue criada con este credo. Esto lo dice de la siguiente manera: cuando mi Dios estaba sin cuerpo, partes ni pasiones, me sentía como una gaviota en una playa envuelta en la neblina. En algún lugar por encima de mí sabía que un poder glorioso gobernaba los cielos, pero todo esto era misterio y una luz fría, blanca e intelectual. Estaba por encima de mi entendimiento, pero al mismo tiempo era reconfortante porque Él estaba a cargo y no tenía que pensar mucho acerca de ello. La sensación de estar envuelto en neblina es el efecto del espiritualismo aplicado a la doctrina de Dios. Joseph Bates, otro fundador del movimiento adventista, explica la situación de manera colorida. Así lo menciona: a mi entender, este sistema espiritualizador, cuando la palabra de Dios admite una interpretación literal y de acuerdo a la regla, lo literal primero, es usando una frase marinera, como un barco que busca a tientas su camino hacia la bahía de Boston en la noche, en una espesa nieve con la luna llena. Nada podría ser más engañoso para el marinero. Las nubes voladoras en un momento iluminan el firmamento por la delgadez de su vapor, alentando al marinero a creer que ahora verá el faro. Al siguiente momento se torna más oscuro y así continúa engañándolos, hasta que de repente las olas rugen a su alrededor. El barco se estrella contra las rocas, se eleva un grito en común pidiendo misericordia, y toda esperanza se ha desvanecido para siempre. Barcos y marineros esparcidos por toda la playa. Dios bueno, ayúdanos a mantenernos alejados de estas interpretaciones espiritualistas de tu palabra, donde se dejan tan claro que la segunda venida y el reino de Cristo serán tan literales y reales como los eventos que ocurrieron en el primer advenimiento, ahora registrados en la historia. El Dios de los pioneros adventistas contrastaba marcadamente con el misterioso Dios católico y protestante. Jaime White lo expone claramente haciéndole frente al primer artículo de la fe anglicana. Así lo menciona: ¿qué es Dios? Es una inteligencia material y organizada que posee cuerpo y partes. Él tiene forma de hombre. ¿Qué es Jesucristo? Es el Hijo de Dios y es como su Padre, siendo el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia. Es una inteligencia material, con cuerpos, partes y pasiones,
posee carne inmortal y huesos inmortales. Cuando Jaime Huey afirma que Dios tiene forma del hombre, lo que quiere decir es que estamos hechos a la imagen de Dios, no solo en lo moral, sino también en la forma. Le dejaré explicar su posición. Así lo dice Jaime Huey. Esto está en La personalidad de Dios, escrito en el año 1861. Escuche. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Génesis 1, 26 y 27. Aquellos que niegan la personalidad de Dios dicen que aquí imagen no significa forma física, sino imagen moral. Y hacen de esto el gran punto de partida para probar la inmortalidad de todos los hombres. El argumento es el siguiente. Primero, el hombre fue hecho a imagen moral de Dios. Segundo, Dios es un ser inmortal. Tercero, por lo tanto, todos los hombres son inmortales. Pero este modo de razonamiento también probaría que el hombre es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y así revestiría al hombre mortal con todos los atributos de la deidad. Probémoslo. Primero, el hombre fue hecho a imagen moral de Dios. En segundo lugar, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. En tercer lugar, por lo tanto, el hombre es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Aquello que prueba demasiado no prueba nada en concreto. Por lo tanto, no se puede sostener la posición de que la imagen de Dios significa su imagen moral. Como prueba de que Dios es una persona, lea sus propias palabras a Moisés. Y dijo el Señor: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre una roca. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y con mi mano te cubriré al pasar, y apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Éxodo 33, versículo 21 al 23. Aquí, Dios le dice a Moisés que verá su forma. Decir que Dios le hizo parecer a Moisés que vio su forma, cuando no tiene forma, es acusar a Dios de añadir a la falsedad una especie de malabarismo engañoso a su siervo Moisés. Por lo que hemos presentado, debería quedar claro que la doctrina del santuario celestial, tal como la expresaron por primera vez los adventistas, está íntimamente ligada a su perspectiva de la doctrina de Dios. Su rechazo a la enseñanza espiritualista de la Trinidad es lo que lógicamente les permitió presentar la enseñanza de un santuario literal en el cielo. Los credos católicos y protestantes rechazan esto de manera categórica y consideran tales proposiciones como absurdas. La doctrina de la Trinidad espiritualiza la doctrina adventista de la expiación, y de este modo neutraliza el significado de la tipología del Antiguo Testamento en relación con la expiación. Una vez más, escucha el razonamiento lógico de José Bates, basado en su concepción de Dios. Veamos. Y Daniel el profeta enseña la misma doctrina. Vi en visiones nocturnas, he aquí uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, descrito en el verso 9, y lo acercaron delante de él, y le fue dado dominio y gloria y un reino que nunca será destruido. Daniel 7, 13 y 14. Ahora todos admitimos que este personaje era Jesucristo, porque ningún ser en la tierra ni en el cielo ha recibido jamás la promesa de un reino eterno, excepto él. ¿Y no se le da al anciano de días? ¿No sería absurdo decir que se le dio a sí mismo? ¿Cómo entonces puede decir o probar, como lo hacen algunos, que el Hijo es el anciano de días? Este pasaje y el de Apocalipsis 5 prueban claramente que Dios y su Hijo son dos personas en el cielo. Jesús dice: yo procedí y vengo de Dios.
ni yo vine por mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8:42. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Es imposible para la mente trinitaria creer que el Padre está dando un reino literal a su Hijo. Solo puede ser gesto simbólico a los efectos del plan de salvación. Y este es el ingenio desolador de la Trinidad. Obliga a la mente a funcionar con un engranaje metafórico, despojándolo de la realidad del santuario, del Hijo del Hombre y del Anciano de Días. Estas realidades son reemplazadas por fórmulas metafóricas que simplemente se exhiben en una pared para que las admiremos como si estuviéramos en una galería de arte. Como detallaremos más adelante, el movimiento adventista finalmente perdió la oportunidad de captar la verdad en 1888 y finalmente cambió su visión de Dios nuevamente a la de la Trinidad. Como consecuencia, su comprensión de la expiación encalló, como Joseph Bates advirtió que sucedería. Renunció a la comprensión literal del santuario con sus dos compartimientos y por lo tanto no le quedó otra opción que entregarse a las opiniones mayoritarias de la expiación. Así, la teología del apaciguamiento del paganismo, levantada por Roma y amplificada por sus hijas protestantes, se ha convertido en la enseñanza estándar de los adventistas del séptimo día actuales. Al igual que Sansón, que coqueteó con Dalila, al adventismo le han arrancado los ojos y actualmente muele trigo para los filisteos espirituales. La doctrina de la expiación, tal como se expresa en la tipología del Antiguo Testamento, solo puede tener tracción si está fundada en la doctrina del Dios único, el Padre y su Hijo unigénito. Joseph Waggoner da algunas de sus razones sistemáticas de por qué la Trinidad y la doctrina de la expiación no pueden trabajar juntas. Así lo menciona Joseph Bates. Muchos teólogos piensan que la expiación con respecto a su dignidad y eficacia se basa en la doctrina de una Trinidad, pero no vemos ninguna conexión entre los dos. Por el contrario, los defensores de esa doctrina caen en la dificultad que parecen estar ansiosos de evitar. Su dificultad consiste en esto. Consideran que la negación de una Trinidad equivale a una negación de la divinidad de Cristo. Si ese fuera el caso, deberíamos aferrarnos a la doctrina de la Trinidad tan tenazmente como cualquiera pudiera hacerlo. Pero este no es el caso. Quienes han leído nuestras observaciones sobre la muerte del Hijo de Dios saben que creemos firmemente en la divinidad de Cristo, pero no podemos aceptar la idea de una Trinidad, tal como la sostienen los trinitarios, sin renunciar a nuestra afirmación sobre la dignidad del sacrificio hecho para nuestra redención. Waggoner aborda una cuestión diferente en cuanto a quién o qué murió realmente en la cruz. Waggoner sigue explicando. Los trinitarios sostienen que el término Cristo comprende dos naturalezas distintas y separadas, una que era meramente humana, la otra, la segunda persona de la Trinidad, que habitó en la carne por un breve periodo, pero que no podía sufrir ni morir. Que el Cristo que murió fue solo la naturaleza humana en la que había morado la divinidad. Ambas clases tienen una ofrenda humana y nada más. Por muy exaltado que fuera el Hijo preexistente, no importa cuán glorioso, poderoso o incluso eterno sea, si solo moría la humanidad, el sacrificio sería solo humano. Y en lo que respecta a la muerte vicaria de Cristo, esto es socinianismo. Por lo tanto, es justa la observación de que la doctrina de una Trinidad degrada la expiación y se apoya únicamente en una ofrenda humana como base. Unas cuantas citas mostrarán la exactitud de esta afirmación. Manual de Expiación, página 25. Como Dios obedeció todos los requisitos de la ley y la hizo honorable en la justificación de los pecadores, como hombre, llevó su maldición sobre el árbol y soportó su castigo.
poco más adelante, página 88. Los sufrimientos de Cristo fueron soportados en su naturaleza humana. Aunque poseía una naturaleza divina, no podía sufrir ni morir. Sus sufrimientos fueron soportados en su naturaleza humana. Barnes, sobre la expiación, página 224. No forma parte de la doctrina de la expiación el hecho de que la naturaleza divina en la persona del Salvador sufrió. Era necesario que el mediador fuera un hombre para que fuera capaz de sufrir la muerte, porque como Dios no podía morir. Ahora aquí otra cita, dice Mattison sobre la Trinidad, página 39. Los trinitarios no creen en los sufrimientos ni en la muerte de la divinidad. Aunque Joseph Waggoner argumenta dentro del marco del apaciguamiento, su argumento sigue siendo válido y muestra otro de los muchos problemas que crea la doctrina de la Trinidad en cuanto a la expiación. El estudiante de la Biblia es enfrentado con la perspectiva de que solo una parte de Jesús murió, lo que en última instancia le quita poder a la doctrina de la sustitución penal. Esto crea confusión y hace que muchos abandonen cualquier intento de comprender la expiación. ¿Cómo se relaciona esto con el tema del santuario literal en el cielo? Todo el marco del sistema del santuario depende de la creencia en un Padre literal que engendró a su Hijo. Esto establece el realismo de que Dios y su Hijo poseen ambos cuerpos y partes y por lo tanto pueden operar en un verdadero santuario hecho de elementos materiales. Veamos lo que los adventistas posteriores, después de haber aceptado la Trinidad, hacen con pasajes como Daniel 7, que describe a Dios sentado en un trono y precediendo el juicio en el santuario del cielo. Este es de Don Neufeld, esto del 6 de octubre, escrito en la Review Herald del año 1977. Dice así: es digno de mención el hecho de que esta declaración no hace ningún comentario sobre si los miembros de la deidad tienen cuerpo físico o materiales. Los adventistas se han mostrado recientemente a especular sobre este aspecto de la naturaleza de Dios. Hablando de él, enfatizan sus atributos tales como la personalidad, autoexistencia, trascendencia, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, santidad y amor. Es cierto que en la Biblia se presenta a Dios con oídos, fosas nasales, boca, mano, pies, pero estas suelen ser consideradas como antropomorfismos, es decir, expresiones que atribuyen a Dios características humanas. Se afirma que son intentos para ayudar a los seres humanos a comprender a Dios, quien está muy por encima de ellos. Si quieres seguir a Jesús al lugar santísimo por fe, encontrarás que la doctrina de la Trinidad finalmente subvertirá este proceso si eres intelectualmente consciente. Soy testigo de esto, ya que cuando estudiaba en una facultad de teología adventista, casi nadie creía en un santuario literal en el cielo, ni adhería a la doctrina adventista de la expiación tal como la enseñaban sus pioneros. Volvamos a cómo entendían los adventistas originales el proceso de expiación y luego lo enmarcaremos en el contexto de lo que hemos presentado en la primera mitad de este libro.